sobre un panel con 12 logos que representan a distintas discapacidades. 12 razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Constelaciones colectivas. Sobre fondo oscuro. Eliminación de barreras. 11. Texto sobreimpreso. Un diseño inclusivo elimina barreras y facilita notablemente la vida a cualquier persona, independientemente de su discapacidad. Bueno, pues para mí estar en la ONCE significa sobre todo seguridad y mucha confianza. Desde allí me dan apoyo psicosocial, que en ese momento me ayuda a normalizar mi discapacidad y sobre todo a asumirla. La mentalidad es lo más importante porque si tú tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia. La formación y la educación. Yo creo que primero formando a estos técnicos que luego hacen de alguna forma las ciudades, formando a estos profesionales que dentro de la educación van a ser formadores de las siguientes generaciones, esencial para que los niños, que son realmente el campo de batalla, vivan desde chiquititos con la discapacidad, con un entorno accesible para ellos y para sus compañeros, que sean accesibles a todos. Todos tenemos alguna discapacidad y tenemos que entre todos conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario cuando tú vas a poner en práctica algo. Bueno, la accesibilidad tiene que evolucionar al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. Si nos escucharan un poquito más a las asociaciones, yo creo que podríamos conseguirlo, por lo menos mejorar. Para que la educación sea inclusiva, se necesitan recursos educativos. Bueno, en un entorno no accesible te sientes mal, puesto que te sientes dependiente y te sientes incapaz. Entonces, son dos palabras importantes para una persona con discapacidad, donde realmente un valor importante para la persona con discapacidad es la autonomía y el poder hacer lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier ciudad. En el momento que yo tengo accesible o yo puedo acceder de una forma normalizada a mi entorno, me siento incluida en la sociedad en la que yo vivo, con lo cual feliz. Junta de Extremadura, Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Proyecto original de la Dirección General de Accesibilidad y Centros. Con la colaboración de SEPAD. Con la participación de CERMIA Extremadura, ONCE y Fundación Caja Badajoz. Una producción de Emblema Films.